Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Cine y Memoria, un recorrido por la historia del cine costarricense. Este es un programa que nos transporta a través del tiempo para descubrir la fascinante historia de nuestro cine. Mi nombre es Antonio Iglesias, cineasta costarricense, y les invito a tomar su butaca favorita para que iniciemos un viaje al año 1900 y conocer así los inicios del cine nacional. Hoy, en este episodio, abordaremos los orígenes del cine costarricense y conoceremos a los valientes pioneros que se aventuraron a capturar las primeras imágenes en movimiento en nuestro país. Cerremos los ojos y transportémonos al 17 de febrero de 1897, año en que el cinematógrafo llegó a nuestras tierras. Fue en el emblemático Teatro Variedades donde se estrenó el proyectógrafo de Edison, marcando así el inicio del cine como el entretenimiento favorito de los costarricenses. Debido a su éxito inicial, algunos empresarios extranjeros y nacionales comenzaron a vislumbrar la exhibición cinematográfica como una actividad estable y lucrativa. La historiadora del séptimo arte costarricense, María Lourdes Cortés, señala que las primeras imágenes registradas en el país datan de 1907 y fueron capturadas principalmente por camarógrafos extranjeros. Uno de los pioneros en documentar eventos nacionales fue Carlos Poetti, quien introdujo el cinematógrafo ambulante y supervisó, la proyección en el Teatro Variedades en múltiples ocasiones. Entre las primeras piezas cinematográficas filmadas en Costa Rica se encuentran Retrato de mujeres en el año 1907, Sociedad, Misa, Tropa, Catedral de 1909, Terremoto de Cartago en 1910, Legación Salvadoreña, Carreras de cintas y corridas de toros y La industria bananera en Costa Rica de 1912. Desafortunadamente, ninguna de estas películas ha perdurado debido posiblemente a que fueron enviadas al extranjero para su exhibición y no se conservaron copias de las mismas. En 1913, otros fotógrafos importantes de la época incursionaron también en el campo de las imágenes en movimiento. Entre estos costarricenses, no podemos pasar por alto a Armando Céspedes Marín, a Walter Bolandi, a Manuel Gómez Miralles y a Álvaro Chavarría. Todos ellos filmaron maravillosas imágenes para la posteridad, dejando un testimonio invalorable de la vida de las y los costarricenses a partir del año 1900 en adelante. Este episodio está dedicado a cada uno de ellos. Queremos recordar su memoria y aplaudir de nuevo el esfuerzo que realizaron para dejarnos este legado de imágenes en movimiento. No podríamos hablar del cine nacional sin mencionar a don Armando Céspedes Marín, pionero de la fotografía y de la radiodifusión costarricense. En el campo de la fotografía, don Armando inició su trabajo en 1900 y lo continuó hasta 1926. En 1902 estableció su propio estudio de fotografía en San José. En el ámbito cinematográfico fue en 1911, junto con Manuel Gómez Miralles, que se convirtió en pionero del cine en Costa Rica al realizar la filmación llamada El Congreso Eucarístico. Gracias a la calidad de esas filmaciones, en 1912 fue contratado por el Teatro Variedades para producir el primer noticiero cinematográfico nacional, que fueron conocidos como Céspedes Journal, capturaron de inmediato la atención del público. Y estas producciones semanales incluían vistas y situaciones de diferentes lugares del país. Una verdadera maravilla para los espectadores de la época. De 1936 a 1940, el presidente León Cortés le solicitó establecer el Departamento Nacional de Fotografía
para poder llevar a cabo la cedulación de identidad con fotografía de cada ciudadano costarricense. Pero las inquietudes de Amando no se detuvieron ahí. Su amor y pasión por las ciencias lo llevaron al mundo de la radiodifusión, donde destacó como un verdadero genio. Uno de sus logros ocurrió en 1923, cuando captó las primeras señales radiales recibidas en el país mediante una antena elevada sobre un mástil de bambú. Es legendaria, conocida, la versión de que mantuvo comunicación con el expedicionario almirante Richard Evelyn Byrd, con quien estableció una cadena radial. El 24 de diciembre de 1927 llevó a cabo la primera transmisión radial de onda larga y en los primeros años de la década de 1920 mantuvo una fluida comunicación entre San José y San Pedro, cosa que impresionó y hizo que los costarricenses lograran disfrutar esta hazaña de lograr comunicarse a través de la radio. Por su labor como pionero de la fotografía, el cine y su papel como mentor en la radiodifusión costarricense, se le declaró Benemérito de la Patria en 1981. Otro importante precursor de la fotografía y el cine costarricense fue Manuel Gómez Miralles, considerado uno de los primeros fotógrafos profesionales de Costa Rica. Dio sus primeros pasos junto a su mentor Harrison Nathaniel Rudd en una carrera que se desarrolló entre 1905 y, hasta 1960. Su trayectoria como fotógrafo lo condujo al ámbito del cine, lo que lo llevó a ser contratado por el Teatro Moderno con el propósito de competir con el Céspedes Journal de Amando Céspedes, que ya mencionamos, que se exhibía en el Cine Variedades. En el caso de Manuel Gómez Miralles, algunas de sus filmaciones se encuentran resguardadas en el archivo de la imagen del Centro de Cine. Esto es maravilloso. Algunas de ellas son, por ejemplo, el traspaso de poderes de Ricardo Jiménez a Alfredo González Flores, esto en 1914, o las fiestas cívicas de ese mismo año, 1914, las fiestas de la aviación de 1914 también, las fiestas populares del Santo Cristo de la Abuelita también de 1914 y la manifestación popular del 18 de marzo de 1918, entre muchas otras. ¿Y cómo olvidar al maestro don Walter Volandi, un fotógrafo autodidacta que se convirtió en uno de los pioneros más importantes del cine nacional? Del maestro Volandi existe una amplia colección de cine documental donde se destacan los noticieros producidos entre 1920 y 1940. 20 años de intenso y fascinante trabajo. Además, nos dejó una vastísima colección de imágenes, entre las que podemos mencionar el concurso de belleza Señorita María Julia Salazar de 1928, las fiestas cívicas de 1928 también, la pavimentación de la Avenida de las Damas de los años 30 y 31, el desfile de modas de la tienda Perera del año 1930, las corridas de toros del mismo año, las fiestas populares, las corridas de toro y los actos oficiales de los presidentes Ricardo Jiménez Soriamuno y don León Cortés. El desarrollo agropecuario del Pacífico Sur en 1934, los anales de la medicina del doctor Ricardo Moreno Cañas del 1936 y las garantías sociales de 1943, entre muchas otras obras notables de este gran realizador. Para 1950, Álvaro Chavarría, al igual que otros precursores del cine nacional, se dedicó a la fotografía desde una edad muy temprana. Sin embargo, su rumbo cambió cuando don José Stauffer le vendió una cámara de 8 milímetros y con ella registró principalmente imágenes de su familia.
En 1950 se marca un nuevo capítulo en la historia del cine nacional, porque en ese año Álvaro Chavarría realizó el primer noticiario sonoro, utilizando por primera vez en el país el sistema Auricon en una filmación nacional. Este sistema se incorporaba a una cámara de 16 milímetros y le permitía grabar directamente el sonido sobre la película en una pista, ya sea óptica o magnética. Utilizando este sistema, Chavarría logró una perfecta sincronización de las imágenes con los efectos de sonido, cosa no vista con anterioridad. Para conseguir tal avance, contó con la ayuda del técnico Ricardo Dorado de la empresa La Voz de la Víctor, de Ramón Burneo, técnico de sonido, y del locutor don César Nieto. Fue así como nació el primer noticiero sonoro en el país, bajo el nombre de Reportaje Gráfico Nacional. Al entrar en su 36º año de vida, el Banco Nacional de Costa Rica abre al servicio público un nuevo edificio. En una ceremonia sencilla, el presidente de la Junta Directiva, don Miguel Brenes Gutiérrez, a nombre de la institución, inaugura oficialmente la majestuosa casa que con la bendición arzobispal queda desde ese momento al servicio de la agricultura y de la industria. Con miras a un mayor desenvolvimiento, este edificio de 4 pisos se ha construido de acuerdo con los más modernos diseños, amplias oficinas y espacio para la atención. Pero sin embargo, el noticiero no tuvo la continuidad deseada, ya que era filmado en formato de 16 milímetros, mientras que los cines de la época ya se estaban equipando con los proyectores de 35 milímetros, y por lo tanto las principales salas no podían exhibir el material de don Álvaro. En 1951, el noticiero recibió una mención de honor en el American Cinematographer de 1951, Amateur Motion Pictures Competition. Para celebrar este premio, se proyectó al público en el Teatro Raventós el material filmado por don Álvaro el día 22 de julio de 1951. Fue un hecho memorable. Y estamos en nuestro primer coliseo deportivo para presenciar el encuentro de los veteranos de Libertad y el Club Sport Herediano. Ya están en pleno partido. ¿Quién no se acuerda de los antiguos cracks de nuestro deporte favorito? Aquí los vemos en plena acción. Quique Vieto, el gran guardameta. Óscar Bolaños, el ágil delantero. Dodo Ramírez, defensa magnífico. Santiago Bonilla, el inigualado centro medio herediano. Y otros tantos que se nos van de la memoria. A todos ellos los vemos como en sus mejores tiempos. En 1956 reinició el noticiero en formato de 35 milímetros y realizó un total de 6 ediciones. Al primero lo tituló Reportaje Gráfico Nacional y a los otros lo nombró Cine Reportajes. Estos cine reportajes se realizaron hasta 1965, poco después de la llegada de la televisión. Una de las películas más destacadas de la filmografía de Álvaro Chavarría es Desfile de la Victoria de Abril de 1948, una obra filmada en 16 milímetros que muestra la entrada triunfal a la capital de los principales líderes revolucionarios liderados por don José Figueres Ferrer. La película fue exhibida en todo el país en 1947. En la década de 1960, otros destacados profesionales como Leo Aníbal Rubens, don José María Arce, don Luis Güell Nieto y Francisco Chico Montero continuaron documentando la historia de Costa Rica a través del cine, dejando un valiosísimo legado para las futuras generaciones de costarricenses. Y es gracias a don Francisco Chico Montero Madrigal, quien generosamente donó su colección personal al Centro de Cine, que hoy podemos disfrutar de muchas de estas imágenes que conforman la historia del cine nacional. Otras valiosas imágenes no han podido ser ubicadas o se encuentran en algún lugar olvidado de nuestro país, lamentablemente, esperando a que algún día puedan ser recuperadas para que puedan ser disfrutadas por los espectadores del mundo entero.
Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Cine y Memoria, un recorrido por la historia del cine costarricense. Queremos invitarlos a explorar más sobre la historia del cine nacional a través de la obra El espejo imposible de María Lourdes Cortés, libro que ha sido una fuente fundamental para la realización de este episodio. Agradecemos su valiosa compañía y recuerden, si desean conocer más sobre la historia y el acontecer del cine costarricense, pueden visitar nuestro sitio web en www.centrodecine.go.cr. Hasta la próxima semana y que el cine y la memoria nos sigan inspirando.